tiene capacidad de ser sensible a la diversidad de estudiantes y circunstancias, es decir, tiene que tener una persona que se haga cargo del proceso del otro. Este concepto se ha ido como consagrando cada vez más internacionalmente, porque la profesión es la delegación que la sociedad hace en ciertas personas que le atribuye la capacidad, la competencia para que se haga cargo de ciertas y determinadas responsabilidades. El concepto de profesionalización de la práctica pedagógica es un concepto de responsabilidad individual e institucional. Y estamos planteando que no solo es un concepto a desarrollar de manera individual, sino también colectiva. Este juego entre lo anticipable y lo no anticipable, ahí vemos que lo no anticipable es bastante más grande que lo anticipable. ¿Qué papel juega aquí la investigación protagónica? En este marco, lo que es la investigación protagónica, es decir, la investigación sobre el protagonismo del sujeto, su metodología se orienta a facilitar la producción de conocimiento a partir del análisis del protagonismo. Es decir, del protagonismo que se genera al interior de la práctica pedagógica. Se trata que produzca conocimiento de la relación que está teniendo con el estudiante y sobre la base de que ese conocimiento se traduzca y puede traducirse sobre la generación de aprendizaje, sobre la base de revisión de las propias actuaciones. En la producción protagónica, lo que se hace, y ustedes van a vivir, es una construcción de mi propio marco de referencia, una deconstrucción de mi marco de referencia y una reconstrucción de mi marco de referencia. Lo que va a favorecer es que ustedes puedan jugar con sus marcos de referencia, reconocer los presentes, poder explicarse por qué están ahí presentes y poder tener la capacidad de hacer o de formularse nuevos marcos de referencia. Es decir, el protagonismo es también de conocimiento, pero también de intervención. Es decir, que yo puedo intervenir en la manera que yo pienso, siento y actúo. ¿Y cómo el taller de educadores se ubica en este espacio de profesionalización de práctica? Por una parte, apunta al fortalecimiento de competencias para la reflexividad. Esta sería como la competencia estratégica a desarrollar. Es decir, esa es aquella reflexión de la realidad en la cual yo estoy involucrado. Es decir, partir de la base de que todo lo que yo veo, pienso, interpreto o actúo, yo tengo una cuota de significación que le estoy atribuyendo. Eso se llama reflexividad. Es decir, poder comprendernos a nosotros mismos de por qué actuamos de la manera que actuamos, pero como vamos a ver, por qué percibimos o nos percibimos de la manera que nos percibimos y por qué percibimos al otro y la relación de la manera que la percibimos. Este concepto de sistematización lo vamos a practicar, lo vamos a conversar, pero sistematizar es la posibilidad de volver a ver lo hecho, de poder ver lo que he hecho. Porque en definitiva, lo que estamos haciendo, si estamos en un espacio, estamos en un punto, la reflexividad me echo para atrás, lo miro, veo y comprendo cómo llegué a ese punto, y bueno, como término de reflexividad, me vuelvo a poner el punto, pero ahora tengo más herramientas para ir para allá, para acá, otro lado. Es decir, que la reflexividad es la posibilidad de volver a ver lo que he hecho y entender por qué lo he hecho, y sobre esa base la gama de posibilidades que se me abren son muy superiores que simplemente si yo sigo caminando de manera incesante y no reflexiva. El seminario estuvo organizado en un momento de intercambio, que es el primer momento del taller. El momento de intercambio del taller, si se trabaja en 2 horas, ocupa media hora. La idea del taller de educadores es que forme parte del cotidiano
laboral. Es decir, ojalá el taller se reuniera todas las semanas. Y entre las semanas pasa mucho con cada uno de los participantes del taller. Entonces la idea es que en esa media hora que se llama intercambio, se converse absolutamente libre de lo que se quiera, lo que se necesite para poder estar en condiciones de relacionarse con otros. Vamos a formar 20 grupos. El planteamiento del taller es que a máxima diversidad, máxima productividad. ¿Sí? Bueno, entonces a ver, se levante Córdoba. La Pampa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos. Círculo de 10 sillas acá. Después un momento de análisis de un episodio, que es el segundo momento del taller, con distinciones básicas, por ejemplo, distinguir descripción, distinguir interpretación de proyección, tener habilidades de seleccionar una situación e identificar un episodio dentro de él. El segundo momento, que se llama análisis de un episodio. El concepto de encuadre del taller es un concepto que desarrolla Pichon-Rivière, creo que de una manera muy ajustada. Son todos aquellos elementos del taller que permanecen invariables. Es decir, el encuadre. Y dentro de eso invariable hay una enorme libertad. Ahora, ¿cuál es el elemento invariable del taller? De educadores, siendo una herramienta para la incorporación de los docentes Nobel, es su objetivo. Su objetivo. Y el objetivo, como decíamos en la mañana, como punto de partida y como punto de llegada, son los estudiantes y sus aprendizajes. El encuadre tiene como definición que se trata de un pequeño grupo y un pequeño grupo de conversación. El concepto de pequeño grupo también lo tomamos de Enrique Pichon-Rivière, que no es un grupo que tenga definido el número de participantes, sino que es un grupo que puede estar viéndose todos de manera simultánea, que nadie puede pasar desapercibido en ese grupo, independientemente que hable o no hable. Su presencia, su mirada, su respiración forma parte de ese pequeño grupo. El efecto del pequeño grupo es un efecto simbólico, es un efecto de pertenencia, un efecto de referencia que se construye. Lo que vamos a pasar a hacer ahora, de inmediato, es que ustedes siguen en los grupos y seleccionan un episodio. Y vamos a dar una vuelta de episodios para poder tomar bien el concepto y sobre esa base después pasamos a las operaciones de descripción, interpretación y proyección. La situación necesita un protagonista que enfrenta una situación particular y en esa situación yo actúo. Esa actuación es el episodio. Estamos construyendo una mirada de situación educativa. Es decir, que siempre habrá un espacio y un tiempo y que siempre habrá razones distintas tanto para la relación que yo establezco y la actuación que yo tenga. Entonces, en la medida en que uno tome esa particularidad, está ahí en condiciones de develar la realidad en que uno actúa. La epistemología de taller es como zoom de aproximación y zoom de distanciamiento. Es decir, partimos de lo más pequeño y vamos ampliando y vamos viendo en qué contexto que se tiene.
Y cuando estamos en el contexto, ya hemos visto todos sus trasfondos, volvemos al punto de partida y ahí buscamos alternativas de acción porque hemos modificado la manera de percibir esa situación. Me gustaría saber de qué otras maneras pude haber actuado. No la pregunta si lo hice bien o mal. Somos o estamos viviendo un ejercicio. ¿Qué pasa si nosotros percibiéramos, representáramos y emocionáramos de manera distinta el episodio y la situación? Ese ejercicio de imaginación, que lo llamamos proyección, es la que nos hace fuertes y profesionales. Y un momento muy importante que es el momento de conversación sobre conversación, que es un momento de cristalización de aprendizaje, donde los participantes intercambian qué es lo que aprendieron, pero también intercambian todo lo que no se vio durante su desarrollo, que son los procesos emocionales y afectivos con los cuales esto se ha vivido, y la proyección que permite cada uno darse sobre la base de los descubrimientos que ha permitido esta investigación protagónica que se desarrolla dentro del taller. Vamos a hacer una conversación sobre todo el encuentro. La conversación sobre la conversación verse sobre la base de que si este ejercicio les ha permitido adentrarse en la metodología de taller, en los 4 momentos que hemos señalado y especialmente este último que estamos recién iniciando. En principio, bueno, un poco la primera parte coincidió en la recuperación del contenido de las conversaciones que permitió intercambiar y hacer una lectura de cuáles son las realidades locales, regionales y demás, con su consecuente evaluación de políticas diversas y algunos cruces con las ideologías de los distintos lugares. El mayor acercamiento con los docentes noveles, con el cuerpo y con la vivencia. Y creemos que hemos aprendido a registrar situaciones a partir de las cuales analizar episodios y de ahí proponer acciones de intervención para un cambio. Nosotros podríamos implementar en cada uno de nuestros institutos y de acuerdo a la singularidad de cada jurisdicción para poder hacer este trabajo de acompañamiento en forma más sistemática y más profesional. Sentirnos capaces de ser los que vamos a llevar la voz de esta jornada, ¿no? Nos llevamos herramientas para intervenir superando el momento de catarsis. Algo que quedó es, si uno cambia la percepción, cambia la acción. La capacidad de análisis que nos faltaba de nuestras propias prácticas. Bueno, vamos a comenzar la tarde con una propuesta